Y muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a este capítulo de Divagando con Autotune. El día de hoy vamos a hablar de un concepto que se me ocurrió el otro día, ¿no? Porque me pareció gracioso conectar estas dos cosas, pero en que saco el tune. Y es si se puede hackear, si se puede speedrunear la iluminación espiritual. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? Al fin y al cabo, pero de eso venimos a hablar hoy en día, ¿verdad? Como verán, hoy me puse un kimono porque lo dije en el podcast pasado y me pareció gracioso y justo tenía uno que había comprado hace como un año y medio más o menos para una fiesta de disfraces de Miru. Y bueno, lo tenía ahí y me salió recontra caro porque es made in Japón. La mina que me lo vendió por Facebook me dijo que de hecho es una profesora de mi escuela anterior, obviamente. Me dijo que lo había traído a la madre de Japón hace como 30 años. Ni idea, pero la etiqueta dice made in Japón y la verdad que la calidad se siente muy... A ver, nunca toqué un kimono de verdad, ¿no? Pero asumo que serán así. Asumo que serán así. Así que... Bienvenidos a todos, yo soy Rukair para los que no me conocen, yo soy Rukair para los que ya me conocen también. Vamos a hablar de la iluminación espiritual, en si se puede hacer un speedrun en cuanto a salir del samsara, en llegar a la iluminación divina, abrir el séptimo, octavo, noveno, décimo chakra, o si hay que jugar la campaña completa del espiritualismo para llegar a ser uno con el todo, ¿verdad? Así que hablemos. Primero y principal, ¿qué es la iluminación? Yo muchas cosas que voy a decir o muchos conceptos los voy a sacar del budismo porque es la filosofía, es el dogma en el que yo más interiorizado estoy. De hecho tengo acá a mi compadre, el Buda, que me acompaña siempre en los podcasts, que antes tenía un budita ahí, o sea, hasta el podcast anterior, pero ahora no está y no sé dónde está, así que lo deben haber tirado las gatas para atrás del sillón y en algún momento lo buscaré. Primero, ¿qué es la iluminación espiritual? Voy a hacer paralelismos con los videojuegos porque, no sé, me causó gracia conectar estos dos conceptos. La iluminación espiritual es jugar la vida en New Game Plus. Básicamente es haberse pasado de la campaña y jugar sin miedo a la muerte. Es como jugar con vidas infinitas. Como cuando jugás con un emulador y le das a Save State y a Load State cada vez que pasa algo o te sacan un puntito de vida. Bueno, algo así. Es también vivir en un sentido de conexión con todo el universo, ¿no? Sabiendo que todos venimos de la misma fuente, que todos estamos... que todos estamos en este planeta siguiendo el ciclo kármico e intentando salir de la rueda del samsara. Esto no tienen por qué creerlo, yo lo creo, la verdad. Y creo en la reencarnación también, que de nuevo no tienen por qué creerlo para meterse a este podcast y disfrutarlo. Pero yo creo que los budistas tenían mucha razón en eso. O no sé si los budistas, porque yo estoy un poco peleado con el concepto de las religiones que se hacen de los maestros espirituales. Yo, como ustedes sabrán, lo he dicho en muchos podcasts, yo soy seguidor del Buda y soy seguidor de Cristo también, de Jesucristo. Sin embargo, no sigo el budismo y no sigo el cristianismo, el catolicismo, el evangelismo y todo eso, porque me parece diferente las enseñanzas que tenían estos maestros espirituales, que para mí son muy valiosas, a las enseñanzas que se escribieron luego, años después de su muerte, que bueno, Cristo no escribió nada y Buda no escribió nada, por lo tanto no podés leer de su puño y letra, pero bueno, hay textos en los que se parafrasean las palabras de ellos y hay otros que la gente cita, por ejemplo, la Pistisofía como si fueran las palabras de Cristo, ¿viste? O Corintios, que vos decís, pero ¿en qué momento Cristo dijo eso? Tipo, ni idea. Pero bueno, la iluminación es aceptar... ¡Salí! ¡Salí! Pero bueno, la iluminación es aceptar la impermanencia de las cosas, ¿no? Es darse cuenta de que un día todo se termina, tanto las cosas buenas que nos pasan como las cosas malas que nos pasan. De hecho, me gusta mucho una historia, ya me voy a poner a divagar como un boludo. Me gusta mucho una historia de un rey al que se le contaba que le había pedido, no me acuerdo si a un brujo o a un mago, que le diese un anillo hechizado para que nada le molestara, para que todo en su vida saliera bien. Y lo que resultó con ese rey, esta es una historia larga hecha corta, ¿no? Pero lo que resultó con ese rey fue que en los momentos más difíciles él mantenía la templanza y en los momentos más alegres, más prósperos para su pueblo, él mantenía la cabeza fría. Y luego de su muerte, después de vivir un reinado que le hizo muy bien al pueblo, etc., de nuevo no sé ni qué pueblo es, ni quién era el rey, debe tener nombre y apellido, pero cuento la historia como me la acuerdo, ¿verdad? Aparte lo que importa no es la historia, sino la enseñanza. Y la enseñanza... Tómatela. Ay, la gata me movió la cámara como 1000 veces, la concha de la lora. Bueno, y después de su muerte, alguien agarró el anillo de la tumba del rey y se dio cuenta de que había grabada una frase, una sola frase.
esto también pasará. Y eso realmente es la base, es la raíz, es el tronco de la impermanencia, ¿verdad? De cómo las cosas pasan y cómo uno pasa también, como todas las demás cosas. Pero ¿se puede hacer esto en tiempo récord? ¿Se puede poner un truco en la consola de la vida que nos lleve directamente hacia la iluminación espiritual y nos dejemos de ahogar en el lago del sufrimiento? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Aclaro que hay muchas formas para referirse a la iluminación espiritual. Es un concepto, ¿verdad? Algunos le dirían que es la conciencia crística. Carl Jung diría que es la individuación, ¿no? Nietzsche diría que es el superhombre. De nuevo, yo agarro conceptos budistas porque son los que más estudié y los que más sé, y no le voy a hablar de lo que no sé, que igualmente lo hago siempre, pero bueno, no importa. Hay ciertas cosas, ciertas sustancias, ciertas prácticas que nos pueden llevar a la iluminación espiritual de una forma más rápida. Sin embargo, hay que estar preparado para ellas y muchas tienen riesgos importantes. Así que vamos a empezar por la que yo considero una de las mejores, sinceramente. No he probado todo. Ay, estoy acá semidesnudo. La puta madre. Voy a empezar hablando de la psilocibina y del LSD. Si bien son sustancias que son muy diferentes, yo creo que el LSD en menor medida es algo así como la psilocibina, pero con efectos más visuales, efectos más recreativos que la psilocibina, que tiene efectos más internos, ¿no? Al menos en mi experiencia con estas dos drogas que las he experimentado. He tomado LSD algunas veces en mi vida, no sé, 4 o 5, y he tomado psilocibina una sola vez, que tomé 5 gramos, lo que se considera una dosis heroica, que es una dosis que te disuelve por completo el ego, que es de eso de lo que se trata la iluminación espiritual, ¿no? Que no haya ego. Lo que hacen estas sustancias, y en particular la psilocibina, es diluir la barrera que hay entre yo y el universo. A mí me pasó que realmente te sentías en absoluto contacto con todo. Era como que tocar una cosa, ya sea cualquier cosa, la pared o la cama o una mesa, se sentía como que vos mismo te derretías a hacer eso de alguna forma, ¿no? Es como que yo, en lo personal, sentí que había tantos estímulos nuevos en mi percepción que era imposible mantener un traqueo del tiempo, ¿no? Como que el aire se sentía con matices muy diferentes y tocarme a mí mismo se sentía con matices muy diferentes. Y probar algo, tomar agua, por ejemplo, todo era tan distinto que la temporalidad de los eventos, por así decirlo, se rompía y hacía que no te puedas mantener en el espacio-tiempo de alguna forma y tener una mente correlacionada con lo que está pasando, ¿no? Es brutal cómo podés sentir de verdad, pero de verdad, puedes sentir el amor profundo del universo, podés sentir la conexión con la fuente absoluta. Yo cerraba los ojos y, esto no es broma, ¿eh? Y veía como una forma de caras del Buda, literalmente, esto no es broma, caras del Buda que rotaban y se movían hacia mí, como que hacían como estas planchas que se mueven, que llevan sushi en los restaurantes japoneses, que cada uno va agarrando el que quiere. Bueno, algo parecido. Y la verdad era brutal, brutal, brutal. Nunca he vuelto a sentir algo de esa magnitud, sinceramente. No he vuelto a experimentar tampoco la psilocibina, pero bueno. Hay realmente muchos estudios sobre la psilocibina. Yo acá vengo a reflexionar y a hablar sobre mi experiencia, pero genuinamente hay muchos estudios que hablan de cómo la psilocibina lo que hace es romper tu percepción, es romper esos pensamientos que están arraigados a vos mismo, esas cosas negativas que vos podés decirte y podés creerte de vos mismo, y hace que sea más factible que tras integrar la experiencia con la psilocibina vos puedas adquirir conocimientos nuevos, ¿no? O sea, y perspectivas nuevas que te puedan ayudar a vos a incorporar nuevos hábitos o nuevas formas de pensar y percibirte en tu vida, ¿no? Quiero aclarar que yo tomé una dosis muy fuerte, y tomé una dosis muy fuerte siendo la primera vez que probaba esta droga, porque yo vengo preparado de alguna forma. O sea, yo he experimentado muchas veces esa situación. Yo soy alguien que medita mucho y medita hace varios años ya. Diría que más o menos 6, y aparte estoy interiorizado en el espiritualismo, por así decirlo, y entendía que era lo que me iba a pasar. Yo en un momento de verdad pensé que me volvía loco, pensé que de verdad que no iba a poder volver a hablar con personas porque había descargado una cantidad de conocimiento, pero es una verdadera locura como cerraba los ojos y sentía como me alejaba de la tierra. No, no, no. Una total brutalidad. El tema es que esto es muy, muy fuerte.
Por lo tanto, si no estás preparado, que lo más probable es que no lo estés porque no lleves años meditando y porque no te hayas leído los Vedas y hayas interiorizado muchas religiones, que bueno, no necesariamente las religiones tienen que ver con lo espiritual, pero la mayoría de religiones tienen que ver con lo espiritual, esa es la verdad. O con bases espirituales por lo menos. Así que una dosis alta de psilocibina o una dosis baja incluso de psilocibina o de LSD puede llevar a crisis existenciales muy profundas y a experiencias genuinamente horribles. Así que no les recomiendo hacer lo que yo hice. Si lo hacen, estén preparados. Yo lo hice en un cuarto oscuro con la luz apagada. O sea, me lo tomé como un ritual. No dije, me como 5 hongos y me pongo a boludear, a escuchar música. No. 3 horas encerrado, luz apagada, acostado en la cama y pensar y llorar y reflexionar y... Muy groso, muy groso. Sentí que renací, en serio. En cuanto a la psilocibina, me gustaría agregar que hay una teoría por ahí que es la del Stoned Ape o el mono drogado, que dice que los humanos realmente evolucionamos nuestra conciencia, nuestra materia gris, nuestro cerebro, el desarrollo del córtex prefrontal, etc. Y bueno, supongo que también la glándula pineal, a base de comer hongos y expandir nuestra conciencia como monos, ¿no? Porque bueno, si nosotros encontramos la psilocibina en la naturaleza, obviamente los otros animales también la encuentran, ¿no? Aunque la psilocibina sea una sustancia que se segrega como forma de protección del hongo, del fungi, por algún motivo, supongo que por el micelio y que está... Bueno, esto ya es súper místico, ¿no? Esto es mucho más difícil que te lo diga y vos digas, sí, la verdad que todo tiene mucho sentido. Pero bueno, puede ser seguramente por el micelio y por la información que descarga toda la Tierra de alguna forma, ¿no? Así como están conectados todas las partes del mundo por el micelio que está abajo de las tierras, ¿no? La ayahuasca. La ayahuasca es equivalente a un hard reset, siguiendo el paralelismo con los videojuegos. Puede hacerte sentir que moriste y renaciste. Sin embargo, emocionalmente puede ser devastadora la ayahuasca. Yo nunca la probé, nunca la experimenté. Me gustaría hacerlo algún día. Sé que es una droga con la que no se jode y que se hace con chamanes y gente que realmente sabe de eso y que la ha utilizado para medicinas ancestrales desde los aztecas y desde, bueno, muchos milenios atrás. Sin embargo, sí sé de mucha gente que la ayahuasca le ha pegado mal y que vomitan, por ejemplo. Eso le pasa a mucha gente que vomita con la ayahuasca y que se quedan como de cierta forma anclados a esa experiencia. A mí no me ha pasado con la psilocibina, por ejemplo, pero algún día me gustaría probar la ayahuasca porque estoy interesado simplemente en estos temas. O sea, si estoy haciendo un puto podcast de esto, obviamente estoy interesado. Pero bueno, dejémonos de tanta droga, maldición. Vámonos con los retiros de silencio. 10 días de silencio ininterrumpido pueden sentirse o pueden hacerte creer que son como vacaciones para la mente, hasta que te das cuenta que te tenés que enfrentar con vos mismo, con tu propia mente, con tus propios pensamientos, sin escapatoria. ¿Qué puede generar esto? Paz total, iluminación espiritual garantizada o pantallazo azul de Windows. Así que un retiro de silencio ha demostrado ser útil, ha demostrado llevar a las personas a una comprensión más profunda, ¿no? Cuando no tenés nada que exteriorizar, cuando todo lo que podés expresar es a base del pensamiento interior, ahí es cuando el caldero se empieza a remover, ¿no? Cuando te empezás a dar cuenta de todo eso que habita en vos y que tenías ahí como parte del inconsciente, ¿no? Como decía Yang, hacer consciente lo inconsciente. Siguiendo con los métodos, hiperventilación y danza sufí. Hay métodos físicos para alterar la conciencia. La hiperventilación, por ejemplo, genera un efecto físico a base del incremento de oxígeno en los pulmones. Créanlo o no, algunos monjes usan la respiración para entrar en estado de éxtasis. Es como drogarse básicamente, pero con oxígeno, literalmente. Y también movimientos repetitivos como la danza sufí o otros que habrán escuchado como el tantra, por ejemplo, que está vinculado de cierta forma al sexo, pero no exclusivamente al sexo, ¿no? Es como que se puede utilizar ahí, pero no es realmente eso, ¿no? Y quien haya hecho la respiración Wim Hof, no sé si saben quién es Wim Hof, es un hombre que demostró que puede estar una cantidad ridícula de minutos abajo del agua sin respirar y una cantidad ridícula aguantando el frío. Creo que tiene 3 o 4 récord Guinness o algo así. Y el hombre propone una respiración que es una respiración repetitiva y que el objetivo es hacerte hiperventilar para llegar a esos estados de conciencia alterados. Los invito a hacerlo, pueden buscar respiración Wim Hof en YouTube o en cualquier lado y van a ver de lo que les hablo, porque funciona y es
loco, la verdad. Y vamos a ir con el último método, que también es una droga, no lo incluí antes porque quería darle un pequeño respirito. Vamos con el siguiente método. El siguiente método es el DMT, conocida como la molécula del alma. Lo que he escuchado y lo que he estudiado de esta droga es una genuina locura. Desde entidades que se te aparecen, que algunos piensan que son guías espirituales, que son ancestros, que son dioses, ¿no? Los Elohim. Los Elohim, como decía la Biblia antes de que la modificara por vez 994 a la iglesia, una droga que te hace presenciar la geometría sagrada. Una droga que te da ese sentimiento de haber cruzado el umbral de la conciencia, de haber tomado el atajo hacia lo divino, ¿no? La gente que toma DMT nunca vuelve a ser la misma porque se da cuenta de algo, se da cuenta de lo realmente conectadas que están todas las cosas, de cómo no hay nada individual. No hay ninguna persona con ningún yo y somos todos la misma persona. Somos todos, bueno, no la misma persona, pero la misma conciencia habitando diferentes cuerpos, encarnando diferentes perspectivas para aprender algo al fin y al cabo, ¿no? O eso es lo que se piensa en el misticismo, ¿no? En el espiritualismo, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué podés creer o no creer? Yo decido creer. Pero no porque haya visto 5 documentales, sino porque lo he experimentado con la psilocibina. Algún día me encantaría, genuinamente me encantaría probar el DMT y ver qué hay más allá, ¿no? O sea, más allá, digamos. Sería interesante. Si algún día lo hago, voy a documentar el proceso y voy a compartir mis experiencias. Así que algún día lo haré. Quizás ese día me vuelva total y completamente loco, pero ¿qué más da? ¿A quién le importa? Voy a ser mucho más divertido de ver seguramente. Eso sí, el DMT es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Si algo hay en común en estos métodos, en estos efectos para llegar hacia lo divino mediante un atajo, es que hay que estar realmente preparado. Quizás no para la hiperventilación o para las danzas, pero sí cuando estás agarrando una sustancia que está rompiendo tu perspectiva de la realidad y te está diciendo, che, que hay algo más allá, ¿eh? Que bueno, algunos pueden creer que son simples alucinaciones, ¿no? Que son simples cosas que se le muestran a uno mediante la droga y que activan algunas cositas en el cerebro y que realmente no es ningún puente a lo divino. Yo creo que quien lo ha experimentado realmente sabe que ese puente existe y que ese puente está ahí. Pero bueno, si alguien ha probado el DMT y me quiere dejar su comentario o contarme la experiencia por un mensaje en Instagram o donde sea, estoy abierto. DMT de cualquier modo, fumándola con salvia divinorum, que es una droga que tiene este propio DMT. Así que continuemos. Y no me lo había notado, la verdad no me lo había notado porque no me parece un método rápido hacia la iluminación, pero quiero mencionar muy de pasada nada más la meditación. Que la meditación, algunos pensarán que es un proceso relajante en el que estás ahí y te sentís en paz y en calma con todo. Sin embargo, es un proceso de conciencia plena en el que uno tiene que saber que hay pensamientos que lo abruman y que te van a llegar y que tenés que despejarte de esos pensamientos y volver a tu propio centro, ¿no? A concentrarte en lo que estabas, a ver el vacío, sin que el vacío sin que te distraiga tu propia mente con pensamientos de ¿pero qué voy a comer mañana? O el monólogo interno de estoy meditando y estoy acá en el vacío y estoy pensando que estoy meditando. Eso también es un pensamiento intrusivo en la meditación. A mí Bueno, estos fueron los métodos. ¿Qué podemos sacar de esto? Haciendo de nuevo el paralelismo con los videojuegos. Los speedruns requieren habilidad. Vos no podés pasarte el Super Mario 64 en 1 hora si no lo jugaste 150 millones de veces. Pasa algo similar con la iluminación espiritual y estas vías rápidas que te llevan a la iluminación. Y es que te puede salir muy bien si estás preparado. Te puede salir muy mal si no lo estás. A mí me ha pasado de saber de gente que las drogas estas le han despertado una psicosis que tenía dormida, que quizás la iba a despertar en un futuro o quizás nunca la iba a despertar, pero al fin y al cabo la terminan despertando. Y es un poco un cuidado que se tiene que tener con todas las drogas de todas formas, porque con la marihuana también puede pasar. Yo soy bastante pro marihuana, no porque piense que todo el mundo debería fumar marihuana y que es algo sagrado y místico, que puede tener lo suyo de eso también, pero sigue siendo una droga al fin y al cabo. Lo que yo defiendo de la marihuana es que es ridículo que no se pueda fumar marihuana y pueda comprar alcohol, que es un neurodegenerador, acá en la esquina, en la vuelta, enfrente, en el que juega al lado, literalmente en todos lados. A donde vaya puedo comprar alcohol, pero me fumo un porro y me meten preso. Y me gustaría dar mi opinión rápidamente sobre lo que creo que Jesús y Buda dirían sobre esto, ¿no? Personalmente,
creo que Jesús diría algo como que el reino del cielo realmente está adentro de nosotros, que es algo que ha dicho muchas veces. Pero como el hombre hablaba en parábolas, seguramente te haya contado, o sea, seguramente te contaría la historia de alguien que buscó un atajo hacia la iluminación hasta que se dio cuenta de que el atajo siempre estuvo adentro, ¿no? Nunca estuvo en consumir algo o en hacer una super práctica que te lleve hacia la iluminación. Y Siddhartha y el Buda, me tomo el atrevimiento de parafasear según mis palabras, yo creo sinceramente que él diría, no hay camino hacia la iluminación es el camino. Como decía antes, yo creo que todo esto lleva a una paradoja, que es justamente la paradoja de la iluminación, que no sé si tiene ese nombre, pero le digo así porque quiero, y es que para alcanzar la iluminación hay que desapegarse de todos los deseos que tenemos, incluido el deseo de querer alcanzar la iluminación, y ahí es donde está la paradoja. Y ese es justamente el problema, que si querés alcanzarla, justamente estás siendo guiado por ese deseo. En este caso, para ganar el juego, lo que hay que hacer es soltar el control, es soltar el joystick. Sin embargo, soltarlo es otro esfuerzo. Es como un Dark Souls filosófico en el que la única manera de ganar es dejar de jugar. Así que vamos con la conclusión. ¿Se puede hackear, se puede speedrunear la iluminación espiritual? En lo personal, yo diría que sí. La psilocibina o el DMT, por ejemplo, te pueden dar destellos que te muestren la iluminación o que te den una pequeña probada sin garantizar que esos sean los resultados que vas a mantener con el tiempo, ¿no? Si bien yo creo que me sirvió la experiencia con psilocibina, no creo que ahora yo esté súper, mega, hiper conectado con el universo y esté ahí, tenga a Dios en el WhatsApp, ¿viste? Pero también creo que puede ser una trampa si te quedas obsesionado con la experiencia y la intentás repetir y repetir y repetir para ser más divino y más divino y más divino y tener como bufos de divinidad sin integrar lo que realmente aprendiste en esa experiencia. Con estos métodos, si no estás preparado mentalmente, te lo digo yo, que no tenés por qué creerme, pero te lo digo yo, es imposible llegar a la iluminación por alguno de estos métodos. A no ser que te agarres de la meditación y le des a full años. Ese sí puede ser el método que te lleve sí o sí de forma garantizada si lo haces bien, ¿no? Y si lo mantienes constante. Pero estas sustancias y estos métodos, si incorporaste conceptos como la impermanencia y el desapego, pueden ser grandes vehículos que te lleven a una comprensión mucho más profunda del mundo y de vos mismo, ¿no? Del adentro y del afuera. De comprender el adentro para comprender el afuera también. Porque todo es un fractal. Todo es lo mismo a diferentes escalas. Si vos ves una neurona, es literalmente el universo. Y quizás nuestro universo, nunca lo sabremos, o espero que algún día sí, sea un granito de arena en otro multiverso que es otro multiverso y así va hasta el infinito. Porque no llegamos a conocer la magnitud del mundo en el que vivimos. Sin embargo, ¿qué mejor que vivir con la liberación interior, sabiendo que un día nos vamos de este mundo y está bien, y nos tenemos que ir, porque ¿qué vas a hacer? ¿Volverte inmortal? ¿Buscar la cura de la inmortalidad? Buscala, yo te apoyo de todo corazón. Si la encontrás, llámame. Si la encontrás, llámame. Pero va a ser muy difícil, la verdad, va a ser muy difícil. Y algún día nos vamos a morir. Y hay que estar amigados con esa idea, porque lamentablemente, por suerte o por desgracia, no nos queda otra. Así que yo por mi parte seguiré buscando la iluminación espiritual, aunque esto sea una paradoja, ¿no? Porque para buscar algo es preciso no estarlo encontrando. Así que, bueno, espero que les haya gustado el podcast, espero que les haya hecho reflexionar. La verdad que este podcast lo preparé hace como 2 semanas, así que tuve que leer bastante de lo que tenía anotado, ¿no? Así que nos vemos en el podcast siguiente, el próximo domingo a las 17 horas. O bueno, si pasa algo en mi vida, sale los lunes. Pero normalmente sale los domingos a las 17 horas, hora argentina. Así que sin nada más que agregar, un besito a todos, namaste. Espero que no consuman estas drogas de forma irresponsable. Espero que coman bien, que entrenen, que mediten, que es muy importante meditar. Tengo que hacer un podcast de la meditación. Tengo que hacer un podcast de la meditación porque es lo más importante. Literal. De hecho, el Buda decía que no había momento en el que uno no estuviese meditando. Llegó un punto en el que él no meditaba, porque su vida era la meditación. Él meditaba en el templo sola y únicamente, esto está escrito, ¿eh? Sola y únicamente para que los discípulos lo vieran meditando y dijeran, bueno, si hasta el maestro medita, si hasta el maldito iluminado, que ya se iluminó, o sea, ¿para qué sigue meditando?
Si hasta el iluminado medita, nosotros también tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque da igual estar meditando o no estar meditando. La vida es la meditación. Y la meditación propiamente es la puerta hacia el infinito. Así que, bueno, dejo de hacerles propaganda de meditación y me despido de todos ustedes. Espero que estén muy bien. Nos vemos la semana que viene, o eso espero. Yo fui Ruker. Beso.